Hola, bienvenido a un nuevo video. Esto es Psicolo y mi nombre es Basilio. Pues hoy vamos a hablar de uno de los temas muy importantes que tenemos en nuestro programa, así que vamos allá. La narración. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Elementos de la narración. El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el que va contando lo que sucede y presentando a los personajes. Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador, eres un personaje de la historia. Y si cuentas lo que les está pasando a otros, los personajes son ellos. La acción son los hechos que se cuentan en el relato. Partes de la narración. El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción y se presenta a alguno de los personajes. Suele estar al principio del relato. La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. Partes del trama. Acontecimiento inicial es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. Por ejemplo, una noche la luna deja de salir. Reacción es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje. Normalmente el protagonista suele ser extensa. Por ejemplo, un grupo de amigos deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna. Acción son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje del trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los amigos en el espacio. Solución es el desenlace final de la acción. Suele ser breve. Por ejemplo, liberan a la luna y todo vuelve a la normalidad. Los personajes son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales, objetos animados o inanimados. Cuando los personajes son seres inanimados, se suelen comportar como si no lo fueran y actúan y sienten como las personas. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Pueden ser generosos, ávaros, miedosos, malvados, divertidos. Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar algo a lo largo de ella. Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se encuentra el protagonista, que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, el malo, que se enfrenta al protagonista. El narrador es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno. Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas, se expresa en tercera persona. Y si el narrador también es uno de los personajes de la historia y cuenta hechos los que participa él mismo, se expresará en primera persona. Antes de narrar una historia hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. 1. Hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué personajes intervendrán. Hay que elegir unos personajes que tengan una personalidad, una forma de ser y obrar. Hay que pensar bien en la relación entre los personajes. Pueden ser compañeros, rivales y muy amigos. Hay que organizar la historia en partes. Acontecimiento inicial o planteamiento. Reacción, acción o nudo y solución, desenlace. Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante dar detalles concretos para que la historia parezca real e interesante. Hay que precisar cómo narrará la historia, cuál será la posición del narrador, primera o tercera persona, y qué tiempo verbal predominará en la narración, presente o pasado. Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones permiten controlar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente, etc. Los diálogos permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y dan viveza a la narración. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí y espero que sigas con nosotros aquí en Psicolo porque estamos para darle un toque nuevo al aprendizaje.
Cuídate mucho y nos vemos en los demás videos.